La luna estaba en lo alto, irradiaba su luz en todo su esplendor, el camino que me llevaba a casa estaba iluminado, todo se veía a perfección. Iba feliz de visitar a mi amada Brenda, hacía poco habíamos formalizado nuestra relación y estaba seguro de que habría matrimonio. Su madre no se veía muy satisfecha con este noviazgo, pero yo creía que era cosa de todas las suegras dudar que el hombre que escogió su hija fuera el indicado. Iba cantando una canción de amor cuando escuché la primera pepita caer a mis espaldas, parecía una pequeña roca. A esta le siguieron una, dos, tres, una lluvia de pequeñas partículas, algo muy extraño. Así que me puse de rodillas para tratar de ver de qué se trataba, pero en el suelo no había nada. Lo que sea que caía golpeaba mi cuerpo y se escuchaba patente cuando caía sobre las hojas secas, pero en realidad no era nada. Cuando me puse de pie de nuevo para continuar mi camino, levanté la mirada al cielo y vi como una gran nube negra cubría todo el contorno que me iluminaba. La noche se hizo cerrada de oscuridad, me era imposible ver a pocos pasos de donde estaba, así que me detuve a esperar, no sabía qué. Eso que pasaba se me hizo extraño y tenebroso. A pesar de esa sensación que no sabía definir, quería continuar. Las pequeñas partículas seguían cayendo, de un momento a otro se detuvieron. Todo quedó en silencio absoluto, sabía que no era normal que no se escucharan las ranas, los grillos y una cantidad de animales de la noche. Aunque la noche era muy oscura, aceleré el paso para llegar a casa, pues algo no me gustaba y me asustaba, así que con paso firme avancé. No escuchar nada era tan aterrador como cualquier sonido salido de lo común en la noche. Después de dar algunos pasos, escuché pisadas tras de mí. En un momento dado sentí alivio por sentirme acompañado, pero al voltear a ver de quién se trataba, un frío llenó todo mi cuerpo. No era porque allí hubiera alguien, era por la soledad completa. Nadie pudo estar tan cerca y desaparecer así. Los pasos no eran de nadie de este mundo, ni humano ni animal. Ya no iba a paso rápido, corría como un alma que persigue el diablo. También esos pasos corrían tras de mí. Miré por el rabillo del ojo intentando ver a alguien, pero no se veía nadie, aunque sí las pisadas en el suelo que aplastaban las hojas. En un momento dado me detuve en seco y no porque hubiera perdido el miedo, era porque no sabía dónde estaba. El camino se había perdido y el lugar estaba tupido de árboles. Sentí mi respiración agitada, mi pulso decía que mi corazón se quería salir del pecho. Para que mi temor fuera más grande, escuché la respiración de ese alguien a mis espaldas. Volteé y con una valentía que no sentía, lo encaré. Pero allí no había nadie. En ese mismo instante salió una risotada atronadora y terrorífica del punto exacto donde yo estaba mirando. Corrí a cualquier lado despavorido, mientras eso seguía riendo y llenando con su estridente risa todo el lugar. Sentía que las ramas de los árboles arañaban mi piel, sentía como si quisieran atraparme. Pasó cosa de una hora donde yo corrí sin dirección alguna. Perdí las esperanzas de llegar a algún lado, y entonces caí al suelo de rodillas, cansado y jadeante. Estaba perdido, pero lo peor de todo era que estaba aterrado. Escuché llegar los pasos a mi lado, eso se reía, entonces fue cuando sentí que me tomaron de mi pie derecho y me arrastraron por el bosque o camino, porque como dije antes, no sabía dónde estaba. Me arrastraron cosa de unos 30 metros. Lloré como un niño y supliqué que por favor me dejaran en paz y no me hicieran daño. Pero lo que fuera que era, no se detuvo. Opté por rezar lo que sabía, era la última esperanza que me quedaba. Sabía que estaba luchando contra algo infernal y estaba perdiendo la batalla. Cuando empecé a rezar, aquello desapareció y todo volvió a la normalidad. La luna volvió a iluminar el camino. Estaba a unos pocos pasos donde escuché caer las primeras pepitas. Así que, rezando aún, corrí con las pocas fuerzas que me quedaban.
No pudo ser un sueño o una pesadilla porque el cansancio así lo comprobaba y las laceraciones que tenía en mis brazos y cara así lo confirmaban. Al contar en casa lo ocurrido, mi madre aseguró que eso era una bruja. Nunca antes había tenido una experiencia con alguna, pero de ser así, no quisiera volver a vivirlo nunca. Al día siguiente, fui donde mi nueva novia. A la primera que me encontré fue a mi suegra, con una sonrisa burlona. Me preguntó cómo estuvo mi noche anterior en el camino. Allí supe que era ella la que me había seguido y asustado. Viéndola a plena luz del día, no sentí miedo, sentí rabia por lo que me había hecho pasar. Esa tarde la visita duró poco, pues quería irme a casa y alejarme de esa malvada mujer. Conté en casa lo ocurrido, y mi madre confirmó lo que creía, así que me aconsejó darle un escarmiento. Era obvio que ella no me quería para su hija, así que nada pasaba si la descubría ante esta. Debía ir a visitarla como siempre y para acrecentar más el odio de mi suegra, debía hablar de matrimonio. Anudado a mi cintura llevaba un cordón de San Benito, previamente bendecido, y en mis bolsillos semillas de estramonio. Debía salir de allí en la noche, cuando sintiera su presencia en el camino, debía tirar una semilla de estramonio, después caminar unos 100 metros más y tirar otra, y devolverme unos 30 pasos. En ese momento ella no sabría lo que estaba pasando, pero las semillas de estramonio la tendrían encerrada. Cuando la sintiera frente a mí, debía sacar el cordón y azotar el aire. Allí era el punto más delicado porque por cada azote, yo podría verla. Ella, al verse descubierta, pediría perdón y prometería no volver a molestarme. También yo debía exigirle algo como muestra de su arrepentimiento. Ella tendría que cumplirlo. Hice todo como dijo mi madre. Eran casi las 8 cuando tomé camino a casa. La palabra matrimonio se dijo muchas veces aquella noche. Mi suegra me miraba con odio y con maldad, así que yo sabía que me seguiría. Como la noche aquella, todo se hizo más oscuro cuando cayeron las primeras pepitas. Dejé caer la semilla de estramonio. Esa noche su odio era mucho más porque pronto sentí que quería atacarme. Tiré la segunda semilla y retrocedí. Estaba enojada, así que sentí cuando me tomó de la solapa de la camisa. En ese momento saqué el cordón y lancé un azote. Ella dio un grito de rabia y dolor y entonces la vi, no era la figura exactamente de mi suegra. Era una cara desfigurada, grisácea, acartonada, como si de un muñeco se tratara. Su nariz alargada y sus chillidos eran más que aterradores. 3 azotes bastaron para que cayera de rodillas pidiendo perdón. Me suplicaba que no la azotara más. Ver esa figura me causaba terror y rabia, pero también lástima al verla tan abatida. Le dije que no la quería ver más en mi vida y debía confesarle a su hija lo que era y lo que me había hecho. Después de esto, debía darle permiso de irse. Así se hizo. A la mañana siguiente la vi llegar con su hija a disculparse por lo ocurrido. En silencio la escuché mientras su hija lloraba. Se despidieron sin escuchar una palabra de mis labios. 3 días después, su hija volvió a mi casa asegurándome que se había ido de su casa. Se iría a vivir con una tía. Si yo estaba interesado en lo nuestro, podía ir a buscarla. No volví a ver a mi suegra. Solo 3 años después me enteré de su muerte. Había muerto sola y con fuertes dolores que la martirizaron casi 1 año. En ese tiempo, tampoco supe de la que fue mi novia. Fui a buscarla y la encontré aún esperándome. Hoy en día es mi esposa y vivimos felices. Si te gustan estas historias, te invito a suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Gracias por escucharnos y apoyar este proyecto. Relato escrito y adaptado por Alex Morales Gómez, Relatos de Terror.